Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Romanos capítulo 11 y va a cobrar sentido esta porción de Deuteronomio cuando analicemos este texto. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Hoy vamos a tratar de terminar este capítulo. Sé que en Romanos capítulo 10, ¿verdad? Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, también el 7, si no mal recuerdo, tuvimos varias sesiones o varios domingos estudiando y era muy importante porque esos capítulos finalmente son la base de la fe del cristiano. Si no entendemos esos capítulos, difícilmente vamos a entender mucho de la Escritura y por ende no podríamos comprender los siguientes capítulos de Romanos. Ahora déjame decirte algo importante. De Romanos capítulo 1 hasta Romanos capítulo 11 se le conoce como la parte doctrinal de la carta. Todo Romanos desde el 1 hasta el capítulo 11 es doctrina de la fe cristiana, son las bases de nuestra fe, tenemos que entenderlas. Pero dentro de esos 11 capítulos, lo que fue Romanos capítulo 8, 9, 10 Romanos 9, 10 y este 11 está hablando del papel del pueblo de Israel, ¿vale? Y nos va a enseñar cómo ellos siguen siendo parte, ¿verdad?, de la bendición del programa, del propósito que Dios tiene destinado. No los ha desechado, ¿verdad? Algunos dicen, ¿alguno ha escuchado la teología del reemplazo? ¿Alguien ha escuchado hablar de la teología del reemplazo? ¿De la teología del reemplazo? ¿No? Bueno, les explico rápidamente. La teología del reemplazo, ¿verdad?, es una corriente de doctrina que lo que enseña es que Dios ha rechazado a Israel y lo ha reemplazado por los gentiles. Es decir, Dios ha decidido dejar ya al pueblo de Israel, ya no más bendecirlos, ya no más seguir con lo que ha prometido por su rechazo, y en su lugar ha recibido a todos los gentiles. Es decir, Israel ya pasó, ¿verdad?, a ser objeto de la misericordia de Dios, de cumplir sus pactos y sus promesas, y en su lugar la iglesia, que son los gentiles, es la que ha reemplazado al pueblo de Israel, y por eso muchos dicen que nosotros somos el Israel espiritual, pero eso es algo muy erróneo, muy equivocado, y ahorita el mismo Pablo nos los va a dejar bien claro. Dios no ha terminado con el pueblo de Israel, Dios no lo ha rechazado, Dios no lo ha reemplazado, va a cumplir sus pactos y sus promesas porque Dios es fiel. Por eso acabamos de leer Deuteronomio 7, donde le dice, yo he jurado por mí mismo y le hice una promesa a tus padres y por esa promesa yo voy a ser fiel a lo que he dicho. Que Dios no miente, no es hombre para mentir, ¿verdad? Ni arrepentirse cuando ha prometido algo, ¿vale? Ahora, vamos a recordar solamente un poquito que Pablo nos ha dicho a través de esta carta que Dios ha decidido darnos salvación por gracia. Ahorita lo cantábamos, hermanos, a veces cantamos cosas y no pensamos en lo que decimos, pero dice, yo no merezco nada. Por eso se llama gracia. A pesar de que ves muy dentro de mí, me sigues amando, porque no depende del que quiere ni del que corre, ya lo vimos, sino del que Dios quiere tener misericordia. Y esto es algo que hacía eco en el pensamiento de los judíos, de los israelitas, como si nosotros somos el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, el linaje de Abraham. Dios va a amar o va a perdonar o va a salvar a los gentiles. Y es cuando Pablo entonces dice, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero ya analizando vimos que Dios ha decidido tener misericordia de aquellos que creen a su palabra, que creen a sus promesas. Y endurece, el sentido no es que Dios ponga duro tu corazón o Dios endurezca el corazón de la gente. El sentido es que cuando tú decides rechazar a Dios, Dios te abandona en tus pensamientos para que tú creas que estás bien y no vengas al arrepentimiento. En un momento Dios dice, está bien, yo ya te ofrecí la vida eterna, yo ya te puse el camino, decides rechazarlo, yo te dejo en la dureza de tu corazón para que hagas cosas que no convienen. Y ya vimos en Romanos capítulo 1 cuáles son esas cosas que no convienen, porque dentro de esa lista, ahí estabas tú, y a lo mejor sigues estando en algunos puntos, porque Dios sigue trabajando en tu corazón. ¿Sí o no? Entonces, dice Romanos 1, que cuando nosotros no aprobamos tener en cuenta a Dios y lo rechazamos, Él nos abandona en las concupiscencias de nuestro corazón para que creamos que estamos en lo correcto. Esa es la forma en que Dios endurece el corazón. Te deja en tu necedad. Decide no seguir insistiendo porque tú voluntariamente estás rechazando lo bueno para tu vida.
También vimos, ¿verdad?, que la predestinación no es tanto Él ya eligió a unos para que se salven y otros para que se pierdan. Tiene que ver con el plan de Dios, que en Cristo Jesús lleguemos a ser hechos hijos de Dios, que lleguemos a ser adoptados hijos de Dios, que tengamos salvación. Ese es el plan que Dios ha destinado desde antes de la fundación del mundo. Salvación en Cristo Jesús. Eso tiene que ver con la predestinación. Y la elección, lo vimos en Romanos 9, dice, porque Dios ha elegido que sea por fe y no por obras. Por eso dice, no todo el que desciende, hablando a los judíos les decía, porque no todo el que desciende de Israel es hijo de Dios, sino en la promesa te será contado por justicia. Es decir, aquel que cree en fe en lo que Dios ha prometido, ese llega a ser hijo de Dios. Y esa fue la elección del Padre. El Padre siempre ha elegido que seamos justificados por la fe. Creyó Abraham a Dios y ¿qué? Luego entonces vino que la circuncisión como una señal del pacto. Pero no era la circuncisión lo que salvaba o lo que justificaba. Era la señal de que Abraham y su pueblo habían decidido de creerle a Dios. En ese sentido, Dios ha prometido, ha elegido que la salvación esté en Jesús, y eso es por gracia, no por obras. Tú no puedes salvarte, no puedes estar en paz con Dios si no es a través de Jesús. Esa ha sido la elección siempre, que sea por fe. Jesús lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el alfa y el omega, porque todo aquel que cree en él se le ha dado potestad de ser hecho, ¿qué? Hijo de Dios. Juan capítulo 1. Te estoy citando porciones textuales. Esto es lo que nos ha hablado constantemente Pablo, pero también nos dijo que Israel, el pueblo de Israel que no ha sido desechado, ahorita lo vamos a ver, tropezó en Jesucristo, porque decidieron rechazarlo y no creer, porque seguían una justicia propia. Dice que iban tras la ley por sus propias obras, querían justificarse delante de Dios bajo sus propios términos, creyendo que iban a cumplir la ley de Dios. Y ¿quién puede cumplir la ley de Dios? ¿Quién ha podido de nosotros cumplir la ley de Dios? ¿Quién no miente? ¿Quién no codicia? ¿Sí o no? ¿Quién no ha blasfemado? ¿Quién no ha odiado? Porque ese es asesinato también. Entonces nos damos cuenta que por justicia propia no podemos. Y el pueblo de Israel pensaba que por justicia propia y por el simple hecho de ser descendientes de Abraham estaban en paz con Dios, estaban bien con Dios y no había ningún peligro. Pero dice entonces Pablo, Israel tropezó en Cristo Jesús, pero el que cree en él no es tropiezo, sino viene a ser bendición. ¿Cierto no hemos visto eso? ¿O ya se les olvidó? Eso hemos estado viendo en estos capítulos de Romano, y después pone un ejemplo, ¿verdad? Y nos pone como ejemplo a Esaú y a Faraón, que ellos decidieron rechazar a Dios, y entonces Dios los rechaza a ellos, los endurece, pero decide tener misericordia de Jacob, en este caso que perseguía las bendiciones. Alguien me dijo, pastor, pero también Jacob tenía sus cosas. ¿Tú tienes tus cosas? Claro que sí. De repente cometía cada acto que dices, ay, qué bárbaro este compadre. Sin embargo, seguía en fe creyéndole a Dios. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo creo que si nos ponemos a la par de David, y hablando en términos humanos, él es más pecador que nosotros. ¿Cuántas mujeres no tuvo? ¿Mandó matar a un hombre por quedarse con la mujer? ¿Sí o no es cierto? Cometió hechos atroces y vergonzosos. ¿Y por qué Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios? Porque volvía arrepentido y le decía, yo creo en ti, sé que tú eres mi único redentor. Esa es la diferencia, ¿vale? Entre los que se creen ser buenos y aquellos que sabemos que no somos buenos y necesitamos de nuestro Dios. Así que vamos entonces a meditar este capítulo 11, que como te he venido diciendo, nos va a hablar de que Dios no ha desechado ni ha hecho un lado al pueblo de Israel. De hecho, la Biblia nos enseña que tenemos que orar por el pueblo de Israel. Ya saben ustedes que está en guerra y de repente nos dicen, ay, qué bueno que Israel, no saben de lo que estás diciendo. A Dios a Abraham le dijo, el que te bendiga será bendecido, y al que te maldiga yo lo maldeciré. Maldecir al pueblo escogido por Dios, porque Él así lo decidió y porque le prometió a Abraham que los iba a cuidar, es ganarte la propia maldición hacia tu vida. Dios no ha terminado con Israel y no lo ha soltado. Así vamos a leerlo, fíjense en el capítulo 11. Digo pues,
Presten atención. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Aquí está hablando del pueblo de Israel. Dios ha desechado a su pueblo. No lo pienses ni lo digas. Acuérdense que eso es en ninguna manera, ni se te ocurra, ni lo menciones. Porque también yo soy, ¿qué? Israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes reconoce. Esta palabra de conoció es reconocer. Dice, no ha rechazado al pueblo que desde antes reconoció. ¿Qué leímos en Deuteronomio 7? A ver, ve conmigo allá Deuteronomio 7 sin que pierdas Romanos 11. Deuteronomio capítulo 7. Versículos 6 al 9. ¿Estamos ahí? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Recuerden que esto santo tiene que ver con un pueblo apartado. Porque tú eres un pueblo apartado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo, ¿qué? Especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No porque ustedes sean más que todos los pueblos les ha querido Jehová o les ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová les amó y quiso guardar, ¿qué? El juramento. Dios ha jurado que va a cuidar de Israel y va a cumplir sus pactos y sus promesas, porque Jehová juró con juramento, ¿a qué? A sus padres. ¿Quiénes son sus padres? Abraham, Isaac y Jacob. Fíjense lo que le está diciendo. Yo voy a cumplir mis propósitos porque hice un juramento. Y cuando yo doy mi palabra, yo la cumplo. Y le juré a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, que los iba a bendecir y los iba a guardar y los iba a cuidar. Iba a cumplir mis pactos y mis promesas con ustedes. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová les amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, les ha sacado Jehová con mano poderosa y les ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, ¿qué dice? Que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Fíjate lo que dice. Dios es fiel. Dios es fiel que guarda el pacto y la misericordia. Dios le prometió a Abraham tener misericordia de su pueblo. Cuando nosotros decimos que Dios ha rechazado a Israel, estamos ignorando estas promesas. Dios ha jurado por sí mismo, por su propia fidelidad, que va a cumplir lo prometido para con el pueblo de Israel. Y regresamos entonces a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Voy ahí contigo. Romanos capítulo 11. Ahora vamos a leerlo y dice: no ha desechado, el versículo 2, Dios a su pueblo, al cual desde antes reconoció. ¿Cuándo lo reconoció? Cuando le hizo la promesa a Abraham y después, ¿verdad?, la rectifica, ¿verdad?, y la firma con Isaac y después con Jacob. Dios ha prometido guardar al pueblo de Israel, a no desecharlo. Versículo dice, conoció, adelante dice: ¿o no saben lo que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Ahora, ¿alguien se acuerda de esta porción a lo que se está refiriendo Pablo? Porque Pablo cita la Escritura, sabe que le está hablando a judíos principalmente, pero también a gentiles. Y les está recordando la Escritura. ¿Qué pasó con Elías? ¿Se acuerdan cuando en un momento mata a todos los profetas de Baal? Y se va y una mujer lo hace huir y está ahí solo llorando y hasta dice: mejor me hubiera muerto. Y está ahí como cuando tú y yo de repente: no, Señor, mejor me hubieras dejado así. ¿Para qué me rescataste? Estaba mejor en el mundial. Todo me sale mal, hasta me quieren matar, decía Elías. Pero ¿qué pasa en ese punto? ¿Se acuerdan de esa historia? Ah, Señor, yo soy el único que queda de pie. Nadie más te es fiel. Ninguno sino solamente yo. ¿Y qué le dice la divina respuesta? Aquí lo va a decir Pablo: espérate, Elías,
tengo 7,000 que me son fieles, no nada más tú, papacito. Vamos a leer versículo 3. Diciendo 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? No, Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. No, Elías, no eres el único. No he desechado a los demás, es más, hay 7,000 hombres que me son fieles y no han doblado su rodilla ni adorado a ídolos ajenos. No, Elías, no eres el único. Siempre voy a tener gente fiel que crea mis promesas. Vamos a seguir leyendo, versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Acuerden que este escogido tiene que ver con aceptado por gracia. Muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿A quién llama Dios? A todos. ¿Quiénes escoge? Los que reciben la gracia. Y le dice, así también ahora, gentiles, ha quedado un remanente aceptado por gracia. Lo que le está diciendo a los gentiles ahora es, no se equivoquen, Dios no ha rechazado a Israel. Aunque muchos han rechazado al Mesías, aún quedan varios que creen y van a creer en la obra de su Salvador. No los he rechazado. Versículo 6. Y si por gracia, ¿qué dice ahí? Ya no es por obras. Aquí te lo deja bien claro. Y si Dios te perdona por gracia, ya no es por tus obras. Y si Dios te perdona, aunque no lo merezcas, ya no es por lo que tú haces. Mira, lo que tú haces a Dios no le sirve. En el sentido de la salvación. Lo que tú le ofrezcas a Dios para salvarte no le sirve porque tú le has ofendido y has quebrantado su ley innumerables veces. No le sirven tus obras. Y aquí lo deja claro y dice, también en Israel tengo un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. Vamos a seguir leyendo. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Fíjate cómo Pablo lo deja bien claro. Y si es por gracia, no es porque te lo merezcas, no es por lo que hayas hecho. Y si fuera por obras, entonces tú dirías que Dios está en deuda contigo. Cosa que jamás va a ocurrir. Es por gracia. Si no, no le llamarías gracia. Lo cantamos. Por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me ames. No merezco nada. ¿Sí o no cantamos eso? No merezco nada, pero has decidido darme gracia y no es justo que tú me ames y que Cristo haya muerto por mí. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? ¿De qué estuvimos hablando hace 8 días? ¿Qué buscaba Israel? Justicia propia. ¿Sí se acuerdan o no? A ver, para que regrésense a Romanos 9. 9, versículo 30. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. O sea, la fe en Jesús nos presenta justos delante de Dios. Mas Israel, ¿qué dice? Que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ya que ya estuvimos estudiando que la piedra de tropiezo es el mismo Señor Jesucristo, la piedra angular, la piedra desechada por algunos, pero para otros es una piedra preciosa de construcción. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a seguir leyendo. Versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó. ¿Qué buscaba Israel? La justicia propia por medio de la ley. Pero dice, no alcanzó la justicia. Nadie, hermanos, por la ley puede alcanzar la justicia. La ley es buena, es santa, es agradable y es perfecta. Pero para el ser humano es la herramienta que le muestra que es un pecador delante de Dios, que le muestra la condición de su corazón,
que le muestra lo malvado y perverso que es. La ley es buena, pero tú y yo somos malos, vendidos al pecado. Somos perversos. De naturaleza buscamos siempre el mal, lo que es contrario a la voluntad de Dios. Esa es nuestra naturaleza caída. Pero la ley es buena. Y del mismo modo el pueblo de Israel iba tras esa justicia por la ley y no la alcanzaron. Pues ¿cómo la iban a alcanzar? Si no cumplen las demandas, si no cumplen a cabalidad, ¿verdad?, lo que la ley les exigía. La violentaron. Vamos a seguir leyendo. Dice, no la ha alcanzado, pero los escogidos, recuerden esto, escogidos tiene que ver con aquellos que han aceptado el regalo de la gracia, ¿vale? La dádiva de Dios, la misericordia de Dios, pero los escogidos sí la han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Mira, quien rechaza la gracia de Dios es endurecido. Mira, quien rechaza estar en paz con Dios endurece su corazón. Mira, quien no quiere recibir la noticia, el evangelio, que son buenas y malas noticias, eres un pecador, estás en riesgo de irte al infierno, arrepiéntete, y no lo acepta y dice, ajá, ¿cómo no? Si Dios es un Dios de amor, ahorita va a mandar al infierno. Es que Él no te manda al infierno, vas a irte tú solito si no te arrepientes. Y si no crees que Jesús es el único medio de salvación. Ningún ser humano puede estar en paz con Dios si no es a través de la cruz de Cristo, hermanos. Nadie puede cumplir la ley de Dios, nadie, jamás. Yo lo he repetido muchas veces, si nosotros nos pudiéramos a contar cuántas veces hemos transgredido la ley de Dios, te apuesto que al menos una vez en el día has pecado contra Dios. De verdad, no puedes, no vas a alcanzar la justicia porque eres pecador. Y lo mismo pensaba el pueblo de Israel, que iba a alcanzar justicia por su propia cuenta, y tropezaron, no la alcanzaron, porque era por gracia, no por obras, lo está diciendo Pablo. Versículo 8, como está escrito, ahora está hablando de aquellas personas que endurecen su corazón. ¿Cómo Dios responde? Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no escuchen, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Este es el resultado de alguien que endurece su corazón para con Dios. Y Pablo ha usado el ejemplo de Saúl y de Faraón. ¿Cómo fue Faraón para con Dios? 10 veces endureciendo su corazón. Y aun cuando parecía que ya se había ablandado, porque Dios decide tratar con él y tratar con el pueblo de Egipto, matando a todos los primogénitos, después de que medio se recupera, otra vez va detrás del pueblo de Israel para hacerlo volver a la esclavitud. Porque Dios había decidido endurecer su corazón en el sentido, Dios había decidido abandonar a Faraón en la dureza y terquedad de su corazón. Le dio ojos, ¿verdad?, que no ven, y oídos que no escuchan. Jesús lo dijo cuando hablaba las parábolas, ¿verdad? Dice, para que viendo no vean y escuchando no escuchen. Jesús era claro. Jesús era claro con lo que quería decir, pero estaba tan engrosado su corazón que no entendían. Y solo unos cuantos se quedaban y decían, la verdad tampoco no lo entendimos bien, ¿nos los explicas? Y Jesús les decía, esta es la interpretación. A ustedes les he dado saber los misterios del reino, pero ¿qué tenían de diferente a los otros? Los otros se iban y ellos se quedaban. Los otros terminaban de comer y se iban. ¿No lo dijo Jesús en un momento? Muchos de ustedes me están siguiendo porque les doy de comer gratis. Y Pedro voltea y le dice, Señor, qué duro fuiste, ¿también te quieres ir? Vete. Vete tú también. Porque no vine a darle a la gente de comer gratis, vine a salvar sus almas. ¿Ok? Vamos a regresarnos. Versículo 11. Digo pues, fíjense, aquí está. ¿Han tropezado los de Israel para que cayeran? Aquí la pregunta de Pablo es, digo pues, ¿acaso Dios hizo que Israel tropezara para que cayeran? ¿Esa fue la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que Él quiso? Y aquí Pablo nos responde, en ninguna manera, no lo digas, no lo pienses, ni se te ocurra, pero por su transgresión
Ahora, ¿qué es una transgresión, hermanos? ¿Qué es transgredir la ley? Romperla, violarla, quebrantarla. Mira, esta es una palabra, es paraptoma, y quiere decir desviación, error intencional, ofensa, pecado, falta, defección, delito. Ahora fíjate lo que está diciendo Pablo. ¿Acaso Dios quería que Israel tropezara? No, pero su tropiezo, su delito, su pecado, sus ofensas, sus transgresiones, ¿qué dice? Vinieron a ser la salvación de los gentiles para provocarles a celos. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? A ver, gentiles, no se equivoquen. Dios no ha rechazado a Israel, ni se les ocurra pensar en eso. Ellos, aún en medio de ellos hay un remanente fiel que ha creído al Mesías y que creerá en el Mesías. Pero ese endurecimiento de su corazón, no se equivoquen, esa transgresión, ese rechazo al Mesías, sus violaciones a la ley, han venido a ser la salvación de ustedes. Y esto tiene un propósito, que ellos sean provocados a celos. Dice Pablo, lo que Dios quiere es que en el celo, en un celo santo, ellos se den cuenta que están rechazando al autor de la vida. Y los gentiles que ni conocían la ley, que ni tenían idea de quién era el Dios de Israel, le han creído. ¿Te suena lógico eso? Quienes conocían la ley, los pactos, las promesas de quien era originalmente la adopción, dice eso la Escritura, lo han rechazado, pero ese rechazo, gentiles, no se enorgullezcan porque ha venido a ser su bendición. Porque gracias a eso ustedes pueden tener salvación. Y de igual forma Dios está esperando que ese celo los haga volver a las sendas, al camino correcto y aceptar a su Mesías profetizado y prometido. Él ya estaba profetizado y ellos cerraron y endurecieron sus ojos. Cuando lo están crucificando, todo lo que decía Isaías 53 estaba cumpliendo delante de sus ojos y aún así ellos decidieron proseguir con ese sacrificio sin saber que iba a ser la bendición para el mundo entero, obvio, para todos los que crean en ese sacrificio. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y si su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Aquí Pablo lo que está diciendo, imagínense, si su tropiezo, su falta, su endurecimiento, su rechazo ha venido a ser su bendición, ¿cómo no va a ser su recibimiento cuando ellos vuelvan a la fe? Porque ellos son el pueblo amado por los padres. Dios desde Deuteronomio 7 se lo dijo a Abraham, desde Génesis le dice a Abraham, yo te voy a bendecir. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Si te das cuenta, le está diciendo al pueblo gentil, no se vanagloríen, no presuman, no se regocijen de que ellos cayeron, porque su caída ha sido su bendición. Pero cuando ellos vuelvan otra vez al camino, su restauración va a ser plena. Vamos a seguir leyendo, versículo 13. Porque a ustedes hablo, gentiles. ¿Ya estamos ahí? Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Fíjate, aquí se lo está dejando claro. ¿Quiénes son los gentiles? Para quien a lo mejor no está familiarizado, todas las naciones que no son Israel. Todos, así que nosotros somos esos gentiles. Y entonces dice Pablo, a ustedes les hablo, gentiles. De hecho, yo soy apóstol enviado a ustedes. Yo soy un enviado a ustedes a anunciarles las noticias de salvación. Y estoy honrando con fidelidad y lealtad mi ministerio. Les estoy llevando el evangelio, aunque en mi decisión o en mi corazón yo preferiría llevarlo a los israelitas. Versículo 14. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo sentía un profundo dolor porque Israel estaba rechazando a Dios, pero Pablo también sentía un profundo dolor porque los gentiles estaban jactando y se estaban volviendo soberbios y estaban diciendo que Dios ya había rechazado a Israel. Y Pablo les dice, no se equivoquen, Dios no los ha desechado. Y tiene un remanente fiel que ha creído y va a creer. Y yo soy un ministro, yo soy apóstol, un enviado, cumplo una función, llevar el evangelio a ustedes los gentiles, para ver si también dentro de ello logro que mis compatriotas
sean provocados a celos y vengan a la salvación. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo nos está dejando claro que Dios no ha rechazado a Israel, hermanos. Hoy está de moda y muchos dicen Dios ya los abandonó. No los ha abandonado, ni los va a abandonar, porque Él ha prometido por sí mismo, ha jurado por sí mismo que va a cumplir lo prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vamos a seguir. Versículo 15. Porque si su exclusión, es decir, si el que hayan quedado fuera, el que hayan sido separados, es la reconciliación del mundo, ¿cuánta será su admisión sino vida de entre los muertos? Lo que está diciendo Pablo es, si el rechazo de ellos, el que ellos estén separados ahorita, porque han decidido rechazar al Mesías, es la bendición de ustedes los gentiles, ¿cómo no va a ser su aceptación de nuevo? Dios les va a dar vida como a ustedes de entre los muertos. Tú estabas muertos en tus delitos y pecados, dice la Escritura. Y Dios te dio vida cuando creíste en Cristo. Dios te hizo una nueva creación. Lo viejo quedó en el pasado y todo ha sido hecho nuevo. Naciste de nuevo. Dice la Escritura que cuando Nicodemo va con Jesús, le dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo si ya estoy bien viejo? Y Jesús le dice, es que no estás entendiendo. No me estoy refiriendo al nacimiento del vientre, sino al nacimiento espiritual del agua y del espíritu, es decir, de la palabra. Y aquí lo que está diciendo es, si ustedes tienen vida por causa de su rechazo, cuando ellos vuelvan a la fe, Dios los va a resucitar de entre los muertos. Dios no ha terminado con ellos. Vamos a seguir leyendo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, aquí hay que entender algo, hermanos. Después van ustedes a sus Biblias. No me voy a tener mucho aquí. Pero Pablo siempre va al Antiguo Testamento. Siempre, siempre, siempre. Y en esta porción está tocando Levítico 23. No vayan allá, después lo leen en su casa. Y está hablando de varias fiestas que tienen los judíos. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de los tabernáculos. Si no sabes de qué se trata, lo lees en Levítico 23, ¿vale? Pero Pablo está haciendo referencia a estas fiestas. Y lo que él está diciendo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, ¿aquí a qué se está refiriendo? Al mismo Señor Jesucristo. Está diciendo, si las primicias son santas. En Corintios, Pablo dice que Jesús es las primicias de la resurrección. ¿Cierto o no es cierto? Y que luego nosotros hemos de resucitar con un cuerpo glorificado como el de las primicias, es decir, como el de Cristo. Y aquí lo que está diciendo es, si las primicias son santas, es decir, si Jesús, ¿verdad? En lo primero que se recogió es santo, también lo va a ser el bulto, para que se entienda un poquito más. También los demás que crean en él son santos. Y si la raíz es santa, aquí también se refiere a Jesús, también lo son las ramas. Y aquí hay una situación. Pablo está queriendo ilustrar una verdad. El que da vida es Jesús. Si tú no estás en la raíz, no vas a tener vida. Si tú no eres parte de la masa, no vas, ¿verdad?, a ser santo. Si no estás en Jesús, este es el punto. Tú estás muerto. Tú estás separado. No tienes realmente vida, porque la raíz es la que te sustenta. Vamos a seguir leyendo. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron descajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, recuerda o sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí Pablo está haciendo uso de la imagen de estas fiestas, ¿verdad? Y un lenguaje figurado. Y lo que Pablo está diciendo es, las ramas originales son los judíos. Y el olivo que representa, ¿verdad?, al pueblo de Israel, pero también al reino de Dios. El reino de Dios es el olivo ofrecido al pueblo de Israel. El olivo es el reino ofrecido al pueblo de Israel. Y lo que Pablo está diciendo, si esas ramas originales fueron desgajadas y tú que no pertenecías originalmente al reino, has sido injertado, no te jactes, porque tú no le estás dando vida al árbol. La raíz, que es Jesús, es la que te está dando vida a ti.
Pero las ramas originales, en el sentido de que a quienes originalmente se les ofreció el reino fue a ellos y no a ustedes. Ustedes están aquí por misericordia y por unas ramas que decidieron no creer en Jesús. Tú fuiste injertado en contra de naturaleza porque para ti no era. Era para el pueblo de Israel. Claro que Dios lo tenía planeado, ¿no? Dios es soberano y es omnisciente, ¿verdad? Pero Pablo está diciéndole esto, no se equivoquen. El reino fue ofrecido a Israel. El olivo le fue ofrecido a Israel. El pueblo de reino era Israel, no ustedes. Y unas ramas fueron desgajadas por su incredulidad. Y tú que estabas en el mundo, en el olivo silvestre que no pertenecías, fuiste injertado en contra de naturaleza. Y si te vuelves un soberbio, recuerda que es la raíz Jesucristo la que te está sosteniendo en pie. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 19. Pues las ramas, vas a decir, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Fíjate el pensamiento de los gentiles también. Es que tan amado soy por Dios y los ha rechazado que decidió quitar a algunos de ellos para que yo fuera injertado. Pablo le está diciendo a los gentiles, ustedes dicen, fueron quitados o desgajados para que yo fuera injertado. Y aquí Pablo dice, sí es cierto, bien. Pero por su incredulidad, versículo 20, fueron desgajadas. ¿Por qué fueron quitadas de esa promesa de reino? ¿Por qué fueron quitadas de ese olivo? Ese olivo, entiendas, el reino que se les había ofrecido. Por su incredulidad. ¿A quién no le creyeron? Lo crucificaron sin saber que era un plan y propósito de Dios. Lo rechazan. Y por su incredulidad ellos fueron rechazados de ese olivo. Vamos a seguir leyendo. Pero tú, ¿qué dice? Por la fe estás en... Aquí Pablo lo que está diciendo es, y tú solamente puedes permanecer en ese reino si realmente estás en la fe. Solamente por la fe puedes estar en pie. No te confundas. No es que Dios los haya despreciado y rechazado para que amarte a ti. Dios ama a todos por igual. Pero han decidido en incredulidad rechazar al Mesías y por esa causa tú has sido injertado. Pero si no estás en la fe, tú no vas a mantenerte en pie. Como ellos tampoco se mantuvieron en pie cuando rechazaron al Mesías. Vamos a seguir leyendo. Versículo 21. Porque Dios no perdonó ¿a quién? A las ramas naturales. A ti tampoco te va a perdonar. Lo que está diciendo aquí es, si tú realmente no estás en la raíz, a ti tampoco te va a perdonar. Si en algún momento decides apartarte, y cuando uno se aparta es porque realmente no estuviste en Cristo, y si tú crees que vas a estar en pie, no has entendido que te mantienes firme por la fe en lo que hizo la raíz, en lo que hizo Jesucristo por ti. Y así como ellos fueron rechazados y desgajados por su incredulidad, si tú no estás en la fe, a ti tampoco te va a perdonar. Era un mensaje duro, porque les está diciendo a los gentiles, tampoco ustedes se crean mucho. Porque si no están en Jesús, porque si no están realmente en el olivo, ustedes tampoco van a ser perdonados. Porque el perdón está en Jesús. Vamos a seguir leyendo. 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Hay para quien dicen que Dios no es severo, que nada más es amor y bondad. Mira pues la bondad y por otra parte la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si tú realmente no estás en Jesús, vas a ser cortado. Jesús lo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y sabes quién persevera hasta el fin? El que realmente está en Jesús. El que cuando venga la prueba, la tribulación, Jesús mismo lo dijo en la parábola, ¿verdad? De los dos hombres, del hombre insensato y el hombre sabio. Los dos se edifican y uno edifica sobre la roca y el otro sobre la arena. Dice, el que edificó sobre la arena van a venir ríos, van a venir tormentas, van a venir tempestades y su ruina va a ser grande. Pero el que edificó en la roca, que es Cristo, va a venir tribulación, angustia, tormentas, dificultades, problemas y no va a caer, va a permanecer firme porque está cimentado en la roca.
El que permanece en esa bondad es el que realmente está en Cristo Jesús. Aquí no está hablando en un momento de perdiste tu salvación y la recuperaste, la perdiste y la salvaste. No, el que está en Jesús sigue permaneciendo en la raíz y en esa bondad de Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 23. Y aún ellos, fíjate lo que dice, si no permanecen en la incredulidad, ¿qué dice? Serán injertados. Y la idea es, serán vueltos al reino, al que se les prometió. A ellos se les había prometido. Piensa cuando viene Jesús en su ministerio, hermano. Estoy hablando creyendo que todos leemos la Biblia, ¿vale? Pero cuando Jesús viene en su ministerio y se acercaban mujeres, hombres que no eran del pueblo de Israel, que les decía, no fui llamado sino a las ovejas de mi pueblo. No fui llamado sino a los hijos de Israel. ¿Sí o no? Yo vine primero a lo mío. Vino primero a los suyos y los suyos lo rechazaron. Pero él venía con un propósito en primer lugar. Vengo por mi pueblo al que se le prometió el reino. Me rechazaron, ahora voy con los gentiles y les doy salvación. Pero les recuerdo que la promesa original era para los israelitas y no para ustedes. Y que por su incredulidad tú fuiste aceptado. Así que no te ensorbezcas, ni presumas, ni te creas contra ellos. Porque ellos son ramas naturales. Y Dios te está demostrando que al que realmente no cree en Jesús, aunque sea israelita, aunque diga yo soy descendiente de Abraham, lo ha desechado. Pero al que cree en Jesús, dice que lo va a poner en ese olivo. Lo va a injertar nuevamente al reino que se les prometió. Vamos a seguir leyendo. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, hablando del pueblo de Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio reino? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Tú crees que Dios no los va a recibir si se apartan de la incredulidad? Cuando originalmente para ellos fue ofrecido el reino, ellos son el olivo original. Y tú eres un olivo silvestre que en contra de lo natural, porque tú no vienes de ahí, fuiste injertado en ese reino a través de Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, le está hablando a los creyentes ahora, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Ahora, un misterio, ¿verdad? En las Escrituras es algo que es revelado ya. Y este es el misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, si dice eso o no, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Te lo traduzco de otra manera. Israel está endurecido y Dios aún lo ha permitido hasta que todos los gentiles que tengan que ir a la fe y que decidan creer en Cristo, ese número sea completo. En otras palabras, Dios ha pausado su plan con Israel, no lo ha desechado, por misericordia a las demás naciones. Y por eso nos dice, no seas soberbio, porque si Dios está permitiendo esa dureza, es para que ustedes los gentiles, hasta el último que ha de creer, hasta el último que ha de aceptar a Cristo, hasta ese día yo vuelvo a retomar mi plan y mi propósito original con Israel. ¿Se dan cuenta del amor de Dios hacia nosotros también? Versículo 26. Y luego de esto, después de que la plenitud de los gentiles venga la salvación, entendiendo los que han de creer en Jesús, y luego todo ¿qué? Israel será salvo. Y luego Israel será salvo. Mi pregunta para ustedes, ¿Dios ya desechó al pueblo de Israel? Como algunos piensan. Dice Pablo, no. Después de la misericordia extendida a ustedes, cuando se complete ese número de los que van a creer, Israel va a ser salvo. Ahora entiéndase aquí, Pablo está hablando en general, pero no quiere decir que todo israelita. Al que rechaza al Mesías, no de misma forma que nosotros, no va a tener salvación.
Pero el sentido es que en ese momento Israel está profetizado en Apocalipsis, en otras porciones textuales, que Israel va a abrir sus ojos y se va a dar cuenta y va a decir, crucificamos a nuestro Señor de gloria. Les va a caer el velo y se van a dar cuenta que su Mesías ya vino, porque ellos siguen esperando que venga el Mesías. Porque cuando Cristo vino, la idea que ellos tenían de un Mesías es que los iba a restaurar, ¿verdad? Que los iba a liberar del poder y de la esclavitud de Roma. Y como Jesús no lo hizo, lo rechazaron. Pero Jesús venía a darles libertad del verdadero problema, que era la esclavitud del pecado. ¿Ok? Vamos a seguir entonces leyendo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. Ahora, ¿qué es Sión, hermanos? Ya estamos por acabar. ¿Qué es Sión? Es Israel, es Jerusalén. Y fíjense, vendrá de Sión el libertador. A ver, platíquenme, ¿de dónde es Jesucristo? ¿De dónde fue? ¿De dónde, de qué nación es Jesucristo? Y específicamente, ¿de dónde? De Jerusalén. Vendrá de Sión, o sea, vendrá de Jerusalén, de Israel, el libertador. El Salvador vino de los judíos, vino de los israelitas. De ahí salió Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. Que apartará a Jacob de la impiedad. Fíjate, aquí está hablando del pueblo de Israel. Jacob es Israel. Dice, y los va a apartar de la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. ¿Con quién ellos? Con el pueblo de Israel, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, aquí está diciendo Pablo, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ¿quién? De ustedes. Fíjate, así que por el evangelio son enemigos por causa de ustedes. Porque el evangelio le abrió la oportunidad al gentil de tener salvación y de estar en el reino de Dios. Vamos a seguir leyendo. Pero en cuanto a la elección, a la decisión que Dios tomó de antemano para con ellos cuando le prometió a Abraham, en cuanto a la elección dice, son amados ¿por quién? Por causa de los padres. Dice, ellos son enemigos momentáneamente por causa del evangelio, porque no quieren aceptar a Jesús, y eso ha venido a ser la bendición de ustedes. Y ese evangelio los ha hecho enemigos de Dios momentáneamente. Pero en cuanto a la elección, a la decisión de Dios de amarlos, está desde que le prometió a Jacob, Isaac, a Abraham, Isaac y Jacob, bendecirlos. Pablo está dejando claro a los gentiles que Israel sigue siendo un pueblo amado por Dios. Y que su rechazo es tu bendición y mi bendición. ¿Dios lo sabía? Claro que sí. Pero vamos a poner un caso, ¿verdad? Dicen por ahí hipotético. Si ellos hubieran aceptado al Mesías, tú y yo estaríamos fuera de esa gracia. Claro que Dios desde un inicio planeó dar salvación a los gentiles y sabía que Israel iba a rechazarlos, sí. Pero ese rechazo es tu bendición. Pero no debes de regocijarte por eso, sino al contrario, orar para que el velo de sus ojos caiga, para que ellos reconozcan que crucificaron a su Mesías. Vamos a seguir leyendo. Porque irrevocables, dice aquí el 29, son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí lo que Pablo está diciendo, porque es irrevocable que lo que Dios le ha prometido a esos padres no se lleve a cabo. Sé que también usamos este texto, ¿verdad?, para decir, si Dios te dio dones, ahí los tienes, son irrevocables. Sí, en parte es cierto, pero se refiere más al hecho de que Dios le prometió algo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y va a ser irrevocable. Dios va a cumplir lo que ha decidido darles a ellos. ¿Sale? Vamos a seguir leyendo. Versículo 30. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia que Dios les ha concedido, ellos en un futuro también alcancen misericordia, porque Dios ha sujetado a todos en desobediencia.
Y esto no quiere decir que Dios hizo que todos seamos desobedientes. Cuando dice que sujetó a todos en desobediencia, quiere decir que toda la humanidad, desde Adán y Eva, es pecadora. Y están sujetos al juicio de Dios. ¿Pero qué dice Dios? Sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia ¿de quién? ¿Quiénes son todos? Judíos y gentiles. Todos los que vengan a la fe en Jesucristo. Todo aquel que crea que el Mesías es el Salvador de nuestras almas. Con esos Dios ha decidido, con esos Dios ha decidido ser misericordioso. Y ya estamos terminando. Y Pablo termina con una doxología, que quiere decir con una alabanza a Dios, con un gloria a Dios, ¿vale? Oh, profundas las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. Cuán insondables o cuán inmedibles, ¿verdad?, son sus juicios, y cuán inescrutables, que no se pueden averiguar, son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién ha aconsejado a Dios? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? En otras palabras, ¿o con quién está en deuda Dios para darle recompensa? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí Pablo termina la porción doctrinal de la carta. Agárrense, porque del 12 al 15 es la vida práctica. Lo que en otras palabras es decir, si realmente entendiste los 11 capítulos que son las bases de la fe, del 12 en adelante se va a evidenciar si tu vida refleja que estás en Jesucristo. Nos va a hablar de la conducta del cristiano, de su manera de vivir, de su hablar, de su proceder, de sus pensamientos, del cómo es en el mundo. Y es la parte, ¿verdad? Dice, la doctrina estuvo densa, estuvo pesada a entender, pero la práctica es otro cuento, ¿no? Dicen, muchas veces decimos, ya me lo sé, ¿y cuándo lo practicas? Eso vamos a ver dentro de 8 días. Pero hermano, a lo que queríamos hoy hablar, porque es importante, por eso Pablo lo habló, es que el pueblo de Israel sigue siendo parte del plan y del propósito de Dios. Y que su caída en su momento, en lugar de darte alegría, debe ponerte a orar por ellos. Porque su caída fue la gracia hacia tu vida. Pero el punto es importante. Judíos y gentiles van a estar en pie solo por la gracia de Dios. Solo por su misericordia. Solo por creer a las promesas. Y la promesa que dio Jesucristo fue que todo el que crea en mí tendrá vida eterna. Si tú rechazas a Jesús, qué padre, el día que te presentes delante de Dios, lee Apocalipsis, si no, se van a abrir los libros para ti y vas a ser pesado y vas a ser hallado falto y vas a ser rechazado. Pero la Biblia también en Apocalipsis dice que bienaventurados los que no tienen parte en la segunda muerte, porque han sido lavados en la sangre del Cordero. Así que solo en Jesús, hermanos, hay salvación. De ahora en adelante, de verdad, cuando te pregunten, ¿tú tendrás salvación? Si de verdad has creído en Jesús, no titubees. Porque de repente hasta como cristiano dices, pues es que no sé, igual y sí, igual y no. Tú no vas a hacer nada más que creer. Obvio, ya lo he venido diciendo, pero creer se va a evidenciar. No vas a decir que crees y sigues siendo la misma persona tramposa, mentirosa, chismosa, ladrona, promiscua, adúltera, fornicaria, borracha, de todo eso. No me vayas a decir que estás en la fe, porque el que está en la fe es una nueva creación y su estilo de vida ahora persigue las cosas del reino. ¿Vale? Vamos a dejarle aquí, hermanos, y hoy ya terminamos con la parte doctrinal de Romanos. Respira, pero solo tantito para agarrar vuelo, porque de Romanos 2 en adelante Dios nos va a hablar de la vida práctica del cristiano. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Señor, queremos darte muchas gracias esta mañana.
De verdad quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque cuando vamos a la Escritura, empieza a quedar cada vez más claro que siempre ha sido por gracia, que incluso en el Antiguo Testamento para con el pueblo de Israel siempre fue por gracia. Abraham fue justificado por gracia, por medio de la fe, porque te creyó. Y de la misma manera dice que nosotros somos justificados por gracia, por algo que no merecemos, por creer en el autor de la vida, en aquel que vino a esta tierra, permitió que fuera golpeado, violentado, escupido, Padre, incluso menospreciado por los suyos, para darnos salvación. Sabemos que a nosotros aparentemente no nos cuesta nada, más que apartarnos de una vida de pecado que ya no tendría nada que ver con nuestra nueva naturaleza. Pero a nuestro Señor Jesucristo le costó la muerte, y una muerte horrible, una muerte sufriente, una muerte que incluso en un momento lo apartó de tu presencia por causa de ese pecado. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, y te pido que nos ayudes a abrazarnos de la fe, pero también que nos recuerdes orar por el pueblo de Israel, porque siempre ha sido y será tu deseo, porque así lo prometiste a los patriarcas, bendecir a ese pueblo. Por eso siempre ha sido odiado y perseguido, Señor, porque es la nación que has elegido para que por medio de ella viniera salvación al mundo entero. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la simiente de Abraham, porque de Abraham vino nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos y te adoramos, y te damos gracias por tu salvación, y te suplicamos que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia del pueblo de Israel ahora en esta guerra, y que lo saques, bendito Dios, con mano poderosa en victoria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén, Señor.